Vivimos en una época que alardea de la tolerancia de una manera casi inaudita. Creo yo que es de las épocas más constantes en la historia que se habla mucho de la tolerancia, seamos tolerantes. Y estamos ante perseguidores de cualquier tipo de fobia. No sé si se han dado cuenta, pero cualquiera que se levante a hablar un discurso, a expresar un discurso que entre comillas tenga odio, o es decir, que no esté de acuerdo con algo, lo llaman un discurso de odio. Uh, y lo llaman que es una contrariedad porque estamos en tiempos de tolerancia. Cualquiera que levante la mano y diga yo no estoy de acuerdo por esto y de esos argumentos, puede ser señalado por intolerante. Indistintamente de los argumentos, de las pruebas que dé, simplemente si no se está de acuerdo con algo, puede ser tildado por fobia a ese algo que está contrariando, y que su verdad no es una verdad porque no es absoluta, por supuesto. Entonces, esta persona puede ser quizá ridiculizada, puede ser señalada, tildada, puede ser estigmatizada, separada, ejecutado hasta un juicio por simplemente decir que no está de acuerdo con algo, que no le parece bien algo. Y este tipo de comportamientos de señalamiento al que se levante y diga que no está de acuerdo con algo, y señalado por fóbico, o sea, cualquier fobia, está dado y permitido por todos. O sea, todo el mundo puede pararse y decir no estoy de acuerdo con esto y con aquello y no ser tildado de esa forma. No ser tildado de homofóbico, no ser tildado de fobia, de intolerante, pero sí los cristianos. Cualquier cristiano que se pare y diga no estoy de acuerdo y que sus argumentos estén puestos en la palabra de Dios, ese sí es señalado de una vez de facto por homofóbico, por intolerante, etcétera, etcétera. Ridiculizado. Y es triste porque claramente en la expresión cotidiana dirán los que de alguna manera han tenido cercanía con el cristianismo o conocen la historia, pero si esta gente lleva más de 2000 años poniendo la otra mejilla, una bofetada más, una bofetada menos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Sigamos señalándolos y tildándolos de intolerantes, porque eso es lo que son, tras sus argumentos. El odio al cristiano sí está permitido. Las personas no se levantan a decir yo no estoy de acuerdo con esto y con esto porque estamos en una nación y en un mundo ahora multicultural que asume la tolerancia a todo. Pero el cristiano no vive conforme a esa realidad y por ende se levanta y expresa inconformidades y no estar de acuerdo con algunas cosas. Ese es el señalado como con argumentos de odio. Y es tildado y ridiculizado, etc. Y tan así es que hay esa persecución al cristiano que uno no lo tiene tan consciente entre nosotros. Usted no sé si escuchó que en el Congo hace aproximadamente 2 semanas hubo una masacre de cristianos en una iglesia. Un domingo entraron unos islamistas y masacraron a familias que estaban adorando a Dios un día como hoy. ¿Quién de ustedes supo esa noticia? Uno de más o menos 20 personas o 30 personas por fe que estamos acá. Qué tristeza, ¿no? ¿Y por qué cada uno de nosotros siendo cristianos no conocimos esa noticia? Bueno, pues porque las noticias cristianas no se conocen.
un cristiano más, un cristiano menos en el mundo, ¿qué más da? Vivimos muy abstraídos de la verdad de muchos de nuestros hermanos que viven realidades diferentes a las nuestras, en donde podemos profesar la fe de manera libre y tranquila. Pero si usted, hermano, no está teniendo algún tipo de persecución, preocúpese, porque quizá usted no está compartiendo el evangelio de la manera adecuada, o quizá no lo está haciendo simplemente, su vida no está manifestando esa realidad que de tajo está separándolo del mundo. La única fobia permitida entonces es hacia el cristiano. Podemos llamarlo cristianofóbicos. ¿Y cómo vivir entonces nosotros como cristianos fieles, siendo luz en este mundo de oscuridad, como somos llamados a ser, ante la ridiculización del mundo ante la Biblia? ¿Cómo? De manera sencilla, de manera práctica. Y hoy veremos el secreto de esta, o dar una posible respuesta a esta pregunta, entendiendo que no es en nuestras fuerzas, entendiendo que no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios y de aferrarnos a la palabra de nuestro Señor, que debemos hallar gozo en ella. Aun cuando el mundo se derrumbe, aun cuando hayan esas persecuciones, debemos ser conscientes de que es una realidad que debemos vivir. Y entonces quiero que volvamos al mismo salmo en el que estábamos, en que iniciamos esta mañana, Salmo 119. Pero quiero, mis amados hermanos, sacarle más provecho a el contexto del texto que estábamos estudiando esta mañana, y vamos al versículo del Salmo 19, versículo 17 al versículo 24, porque esta porción del Salmo, esta sección, está con la letra Gimel, que el salmista, después de haber expuesto dos grandes secciones importantes anteriores, muestra que la palabra de Dios es la fuente del verdadero gozo, y la palabra hebrea allí señalada para tener ese entendimiento de orden del salmista es Aleph. Si se dan cuenta, ahí en la parte de arriba dice Aleph, que significa, que tiene una implicación de la palabra de Dios como fuente de gozo. Bienaventurados nos llama, dice la segunda sección, que empieza con Bet, que nos indica esta sección cómo debe ser limpiado, o se limpiará el joven en su camino, cómo guardar y enderezar sus pasos. Y ahora la tercera sección, que es Gimel, nos enseña una verdad esencial, y es esta, o sea, ante este mundo, como llama C.S. Lewis, que va camino hacia esa ciudad celestial en el progreso del peregrino, si quieres ser fiel al Señor, debes definitivamente ser consciente de que su palabra nos muestra que vamos a recibir golpes. En este mundo vamos a recibir golpes. Y si quieres ser fiel en medio de esa verdad de que vamos a recibir golpes en este mundo, pues la palabra de Dios es la medicina. Es la medicina para esos golpes que nos atañen a estos peregrinos que somos. La palabra de Dios es la medicina para el alma, para el corazón. Y ante este desprecio que es invariable, que vamos a recibir estos golpes de la vida en este mundo, que vamos a ser perseguidos por los príncipes, por el mundo y su oscuridad, la palabra de Dios se presenta como esa medicina. Entonces la sección es el deleitémonos en su gracia, que es el versículo 17 y 18, deleitémonos en su identidad, que es el versículo 19 y 20, y deleitémonos en su esperanza y su dirección, que es el versículo 21 y 24. Deleitémonos en su gracia, 17 y 18, deleitémonos en su identidad y deleitémonos en su esperanza y su dirección, porque somos peregrinos en un mundo hostil.
un mundo hostil. Caminamos en medio de un mundo hostil. Entonces debemos deleitarnos en su gracia. Dice el texto, dice el texto, haz bien a tu siervo que viva. Versículo 17, y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista dice que se deleita con las maravillas de la ley de Dios. Cuando la pasamos mal, buscamos alivio, ¿cierto? Si estamos enfermos, buscamos medicina. La pregunta es, ¿dónde buscamos ese alivio? ¿Dónde buscamos la medicina? El salmista está respondiendo de tajo que la busca en la palabra de Dios. Dice el salmista, haz bien a tu siervo, que viva. El salmista pide vivir y está pidiendo el bien para él. Parece una oración como cuando uno cumple años, ¿no? O sea, si se han dado cuenta, cuando uno cumple años, lo primero que uno le dice a la persona cuando uno cumple años es que tengas más vidas, que los cumplas muy feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año, dicen que 10,000, ¿no? Otros dicen sin fin. Nosotros le decimos a la gente al felicitarlos a sus cumpleaños eso, que cumplan muchos más. La pregunta es, ¿para qué? Les deseamos que cumplan muchos años más, pero no les decimos el para qué, el propósito. ¿Para qué queremos más años de vida? Nosotros. Si le pregunto a cada uno de nosotros que estamos acá, a cada uno de ustedes, yo creo que hay respuestas variopintas. Cada uno puede decir, bueno, yo quiero aprovecharlos más años de vida porque quiero aprovechar los ahorros que tengo. He venido ahorrando, he sido juicioso y quiero aprovechar estos últimos años, los últimos años de vida para disfrutar de mis ahorros. Y pues no está mal. Otros quieren decir, yo quiero disfrutar mi vejez. No sé cómo, no he ahorrado, pero estoy buscando la posibilidad de aprovechar mi vejez, de aprovechar de mis nietos, aprovechar de mis hijos. Otros dicen, quiero aprovechar mi vida viajando, disfrutando, y está bien. Son cosas que son genuinas, que son legítimas. Pero el salmista está diciendo, haz bien a tu siervo que viva. Está pidiendo vida. Y dice abajo, miren lo que dice el texto ahí. ¿Y qué? Y guarde tu palabra. ¿Qué respuesta, amados hermanos? Cada cumpleaños que celebremos, espero podamos responder con firmeza como dice el salmista. Y guarde tu palabra. El salmista no pide años de vida porque dice que viva para complacerse a sí mismo con las bendiciones de Dios. Fíjense en lo que dice, él nos está mostrando, que nos está diciendo, nos está evidenciando que él pide años de vida para complacerse en Dios, porque dice, y guarde tu palabra. A pesar del desprecio del mundo, el salmista encuentra gozo para obedecer la palabra de Dios. Le está pidiendo a Dios que viva. Haz bien a tu siervo. Es decir, no es un mérito, es un ruego del salmista. No es un mérito propio. Haz bien. Le está pidiendo a Dios algo que él no tiene. Filipenses 2:13 dice, Dios obra en vosotros el querer como el hacer. Es Dios quien abre nuestros ojos y esa es la oración del salmista. Para ver en medio de este mundo y sus adversidades la majestuosidad de la palabra de Dios. Dice el salmista en el versículo 18, fíjense en lo que dice. ¿Abre qué? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice un antiguo pastor, nos podrán quitar la cabeza, pero jamás la corona. En este momento el sonido nos aturde, porque la policía creo que está ahí. Algo pasó. Pero el salmista está pidiendo que a Dios que abra sus ojos.
y que mire. Es decir, el salmista está consciente de que su deleite no está sino en él, no está en él sino en Dios. Y pues realmente este texto nos enseña, nos debe llevar a que nuestro deleite definitivamente no está en nosotros sino está en Dios mismo. Que nuestros ojos están cerrados, que están miopes, porque no estamos contemplando las maravillas de nuestro Dios como debe ser. Y por eso debemos deleitarnos en una identidad clara. En este camino, en este peregrinaje, en este trasegar en este mundo, debemos ser conscientes de que si queremos vivir una vida con un propósito más que genuino, porque genuino es poder disfrutar de nuestra familia, poder disfrutar de nuestros ahorros, poder disfrutar de nuestra vejez, pero más que genuino, es decir, un propósito eterno, que dice el texto, que es guardar su palabra, guardar la palabra de Dios. Debemos deleitarnos con nuestra identidad para vivir con eso, porque la adversidad y los golpes de la vida llegan. Fíjense lo que dice entonces la segunda sección, deleitémonos en su identidad, versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Muchos aquí en esta misión somos extranjeros, o son extranjeros, y otros habrán sido extranjeros en otro lugar, ¿cierto? ¿Quién es extranjero aquí? Levante la mano, ¿quién es extranjero acá? Varios extranjeros. Hay unos que son extranjeros porque coinciden con su identidad acá, pero en el pasaporte claramente se demuestra que no son de acá, que no son de Colombia, pues. Notarán que este extranjero, que es forastero, piensa diferente. Ustedes se han dado cuenta, hay conceptos diferentes aquí. Yo recuerdo al haber llegado acá a estas zonas cafeteras que me ofrecieron en una comunión un día pan, y me trajeron acá el pan y me trajeron acá arepa. Y yo en ese momento estaba tomando chocolate. Y yo miraba el pan y miraba el chocolate y todos posaron la mirada en especial a una persona. Yo miraba había una mirada ígnea, esperando a ver yo qué iba a coger, si pan o arepa. Yo de donde vengo, pues no se come tanto arepa, sino cogí el pan. Y cuando cogí el pan, se levantaron las miradas y las voces. ¿Pero qué es esto? ¿Usted en estas tierras cogiendo pan en vez de arepa? ¿Pero qué es esta locura? ¿Qué es esta ignominia? ¿Cómo es posible que usted haya soslayado la arepa y haya cogido una pieza de pan acá, por favor? Yo me sentí extranjero. Yo dije, carajo, qué besanía hice. Me sentí casi como si hubiera pecado. Pero así los extranjeros se sienten en algunos momentos con los alimentos, con la cotidianidad. No tenemos las mismas costumbres. Así de interesante es que nosotros, todos los hijos de Dios, entendemos que somos peregrinos. Este mundo es hostil en nosotros, o sea, hacemos cosas diferentes al resto. Y nos sentimos con las miradas puestas en nosotros cuando no estamos viviendo como los demás. Debe ser así entre nosotros también. El cristiano mira a su alrededor y se siente extraño. En los carnavales están de fiesta y el extranjero, o sea, nosotros, el cristiano debe sentir de alguna manera, oiga, yo no me siento cómodo, no soy de acá, esto es diferente para mí, yo quiero irme para mi tierra, es un deseo de no estar ahí. Esto no encaja conmigo. Y el cristiano debe vivir así. Debe ser consciente de que no es de aquí. Nuestra patria, queridos hermanos, es la patria celestial. Y cada vez que vivamos en este caminar, en este peregrinaje, debemos entender que no somos de aquí. Y el salmista, viendo esta persecución que lo embiste, porque hay una persecución puntual,
de él, en el contexto, brota del corazón esta expresión, dice, forastero soy yo en esta tierra. Dice el apóstol Pedro que vivamos como extranjeros y peregrinos. Así estaba viviendo el salmista. Por eso mismo le pide al Señor conocer más de su ley. Porque siendo peregrino en este mundo, quiere estar en su verdad, ya que Él es su rey. No el rey de este mundo, sino el rey soberano, el rey celestial, es el rey del salmista. Eres el Señor porque Él es el que quiere agradar. Y por eso dice, no encubras, ¿qué? De mí tus mandamientos. Estamos en el versículo 19. Hermano, ¿vivimos como extranjeros en este mundo? Sí, realmente se sienten extranjeros aquí, no solamente por ciudadanía, nacionalidad, sino siendo conscientes de lo que implica su identidad celestial, su identidad en Cristo. ¿Ustedes se sienten extranjeros acá? ¿O están acomodados? ¿O hay cierta comodidad en este ambiente, en este lugar? No solamente porque no están en su tierra, muchos somos de otras latitudes, sino porque realmente estando en su propia tierra, estando en su propia nación de aquí, no en la celestial, sino en la terrenal, son conscientes de que aún estando en Venezuela, aún estando en México, aún estando en Bogotá, no se sienten de aquí. Dice el salmista, no encubras de mí tus mandamientos. A veces se quiere minimizar el desprecio del mundo. Que no duela tanto el estar acá. Que pase de largo las situaciones que se presentan acá en medio de las circunstancias, los dolores, los golpes que da la vida. Que estos hacen y yo no. Y yo no quiero sentirme tan mal. Y entonces empiezo a acomodarme al mundo. Empiezo a ser parte de ese mundo. Empiezo a ser parte de esta nación. Desconociendo que nuestra nación no está acá, nuestra patria no es esta, sino es la celestial. El mundo nos dirá, adaptémonos a los valores nuestros, adáptense a nosotros. Eso es lo que dice el mundo. Pero el salmista dice, no encubras de mí tus mandamientos. El salmista nos está indicando que el consuelo para el desprecio que estamos sintiendo muchos de nosotros, y ojalá que todos, por manifestar nuestra fe genuina en Cristo, el consuelo para esa adversidad, para esa persecución, es reconocer que somos diferentes a ellos. El reconocimiento de que somos diferentes a ellos nos debe dar consuelo en sí mismo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando entendemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, qué mayor consuelo, qué mayor gozo, ¿no? Tenemos una identidad entonces ¿en quién? ¿En quién? Yo escucho esa voz tenue, esa boquita que casi no sale. En Cristo Jesús. Que no nos duela, que no se nos tapen la voz, los labios al decir que somos del reino de Cristo Jesús. No somos ciudadanos de aquí. No te están rechazando entonces porque eres tú en sí mismo. No te están rechazando por quién eres tú, sino están rechazando ¿a quién? A Cristo. Hermano, nuestra identidad está en Cristo. No te están rechazando a ti, están rechazándolo a Él. Y esto es comprobado en el mismo Salmo. Cuando vino nuestro Señor lo rechazaron amando más la luz que las tinieblas, ¿cierto? Dice, vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. Es decir, de la oscuridad. Entonces, ¿cómo pretendemos que nos trate? Si somos luz en el mundo, ¿cómo pretendemos que nos traten nosotros entonces? Por eso dice el Salmo, fíjense en lo que dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo.
hambre espiritual que solo Jesús sacia. Dice nuestro Señor en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Deleitémonos entonces en la esperanza y en su dirección. Versículo 21 y 24. El salmista describe a sus adversarios aquí como soberbios, como malditos. Dice el versículo 21, reprendiste a los soberbios, los malditos. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿qué? Como león rugiente está buscando a quien devorar. O sea, fíjense que el apóstol Pablo particulariza, o sea, él define completamente al adversario, lo señala y dice quién es. Anda como alrededor buscando a quien devorar. El diablo, el adversario, lo señala. Entonces, no solamente nos está diciendo el apóstol Pedro aquí que nuestro enemigo es el diablo, sino que también nos está diciendo cómo asumirlo. Fíjense, por favor, vayamos a Primera de Pedro, versículo 5. Fíjense en lo que dice el texto. Es muy interesante, solamente allí brevemente ir. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo que les decía, sed sobrios, ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, fíjense, está particularizando quién es el adversario, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en vuestros hermanos, en todo el mundo. Fíjense que no solamente el apóstol Pedro está diciendo quién es nuestro enemigo, como le decían, porque le está señalando quién es, que es el diablo, sino que también nos está revelando una estrategia militar y que esa estrategia la debemos seguir. Fíjense, hay círculos cristianos que, según nos muestran cosas extrañas, extrabíblicas, para vivir en conformidad en este mundo que nos impulsa a hacer cosas malas, que nos señala, que nos hace sentir como peregrinos. Y uno de ellos es, no sé si han escuchado, en círculos cristianos, pisotear al diablo. Hay que pisotearlo. Otros dicen, muchas gracias, hermano. Otros dicen que hay que increpar, que hay que, ¿cómo es que es? Reprender. Muchas gracias, los hermanos pendientes. Y esos son círculos cristianos que dan señales extrabíblicas de lo que debemos hacer. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice algo muy claro. ¿Y qué es? ¿Qué dice que debemos hacer? Resistid firmes, ¿qué? En la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, hasta que el diablo desista y quizás hasta cabizbajo termine diciendo, aquí no hay nada que hacer. Pero no porque lo reprendamos, no porque pisoteemos la cola al diablo, sino porque lo resistimos con fe. Es como si el diablo dijera, cuando llega a un punto en donde hay resistencia por la fe, yo me voy con mi música a otro lado, porque aquí hay fe. ¿Fe en quién? Cristo. En Cristo. El diablo, mis hermanos, nos quiere debilitar. Puntualmente está señalando quién es el adversario. Nos quiere ver muertos. Nos quiere ver abatidos. Nos quiere ver dudosos. Nos quiere ver adormecidos también en un letargo de inconsciencia, casi como si estuviéramos levitando en esta vida sin un propósito consciente.
Él quiere ver a un soldado de Jesucristo sin armas, incapaz. Nos quiere ver como si no pudiéramos andar como Él debe y como deberíamos andar, que es en las obras de nuestro Señor. Pero a ti y a mí, la palabra de Dios nos está diciendo que debemos vivir glorificándonos en la fe gloriosa en Él, para que seamos sal y luz en este mundo, en medio de la adversidad. Y el diablo usará cualquier estrategia, mis amados hermanos. Los placeres de este mundo, los placeres de la vida, las doctrinas extrañas, que nos acomodemos en una doctrina que nos parezca interesante. Y todo lo hace para alejarnos de la verdad, de esa fe que señala el apóstol Pedro aquí. Quizá nos usa amistades extrañas para enfriarnos y no querer estar con gente que esté viviendo en esa patria celestial, conscientes de su identidad. Usará incluso bendiciones. Tengamos cuidado, mis hermanos, porque las bendiciones pueden ser usadas por Satanás, por el diablo, pueden ser una trampa que él pone en nuestras vidas para acomodarnos y a lo mejor decir, no necesitamos tanto de Dios. Estoy tan bendecido, tan rico que después las cosas de Dios, para las cosas de Dios después. Tenemos un adversario y es real. Debemos estar atentos a él. Hermanos, si te está yendo bien, cuidado. Dice el apóstol Pedro aquí en el texto que estábamos viendo, sed sobrios y ¿qué? Y velad. No sea que estar bien, si estás muy bien, puede ser una estrategia de Satanás para alejarnos de aquel al que le debes gloria por ese estar bien. El salmista dice, volviendo a nuestro salmo, reprendiste a los soberbios, reprendiste a los malditos. Dice el versículo 21, que se desvían de tus mandamientos. El Señor juzgará todas las cosas. Es decir, el salmista está siendo certero al decir que pondrá en su lugar a todos los enemigos de Dios. Estos serán conquistados por la gracia, por la ira, perdón, de Dios. Y aquí es importante señalar, mis hermanos y amigos, muchos acá fuimos conquistados por la gracia de Dios, pero muchos serán conquistados por la ira de Dios. ¿Quieres ser conquistado por la gracia de Dios, querido amigo? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero si no te arrepientes y no crees en el Evangelio, vas a ser conquistado, pero por la ira de Dios. Y eso es lo que el salmista está señalando acá, que el duro corazón de aquellos que son soberbios, que son llamados malditos, va a ser conquistado por la ira de Dios. El duro corazón caerá como Nínive por la gracia y misericordia de Dios, siendo redimida. Pero también caerá como Jericó, siendo destruida. O sea, la invitación es a que nos rindamos ante Cristo una y otra vez, y aquel que no lo ha hecho lo haga, porque toda rodilla se doblará ante este juez de gloria y confesará su nombre. Es real, es verídico. Ya que eres consciente de que serás derrotado aquí hoy, ya sea por la gracia o por la ira de Dios, pues es mejor estar derrotado, por supuesto, por su gracia y no por su ira mañana. Los que siguen su propia opinión dicen que son soberbios y son malditos. Y fíjense que el Salmo dice de una manera diferente a otros. Fíjense en el versículo 1 de ese mismo Salmo. Salmo 119, versículo 1.
Dice, bienaventurados los perfectos, ¿de qué? De camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Son descritos de manera diferente a los adversarios y a los malditos. La soberbia es la madre de muchos males también, no solamente la pereza, como dice el texto, la manera coloquial, ¿no? Que la pereza es la madre de todos los vicios. Aquí también es señalada la soberbia como algo que nos va a llevar no a Dios, sino a la ira de Dios. Dice el texto, versículo 22, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Es un clamor del salmista por hallar descanso en el presente, aunque sabe que el Señor va a juzgar todas las cosas en el día final. Los impíos serán castigados, y esto es claro acá en el texto, pero en este momento requiere ayuda el salmista para mantenerse firme. Y entonces fíjense en cómo, dónde encuentra el alivio a tanta opresión el salmista. Dicen el versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. La opresión quizá del salmista y hacia nosotros puede hacerlo dudar de que a pesar que está en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es su delicia y es su consejero, es la única la voz que debe estar escuchando el salmista. Dice aquí los príncipes, es decir, son aquellos que tienen el poder y la autoridad, maquinan contra él. El salmo por excelencia de la esperanza y dirección es el Salmo 23. ¿Sí se acuerdan qué dice? Lo que dice el Salmo 23. Qué lindo Salmo 23, ¿no? Y hay una parte en el Salmo 23 que es el versículo 5 que dice, enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Qué interesante ver que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, tenga un banquete celestial, aunque los enemigos nuestros estén tocando a la puerta. Dice, enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis hermanos, en esta vida, hoy, en este momento, a pesar de las circunstancias de la vida, hay un banquete celestial para ti. Estamos ante un banquete preparado de nuestro Señor, a pesar de lo que vivimos y sufrimos. Solamente Dios sabe qué está viviendo y qué está sufriendo aquí cada hermano. Solamente Dios sabe eso. Pero a pesar de esas circunstancias, nos debemos acercar a la palabra del Señor conscientes de que conocemos el verdadero refugio, y es Cristo. Y por eso el salmista dice aquí en el versículo 23, más, o sea, hay un contraste aquí, pero tu siervo meditaba en tus estatutos, versículo 23, la parte B. Y sigue en el versículo 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, querido amigo, joven, por ejemplo, si estás viviendo con profesores o alrededor de compañeros que esa persecución, que por no estar diciendo cosas obvias, como por ejemplo que venimos de los simios, si tú no estás repitiendo eso en tu contexto de colegio, como un lorito, y se burlan de ti porque no estás repitiendo eso y estás diciendo que eso no es verdad, te desprecian tus compañeros por eso, y abres tu boca con la palabra de Dios diciendo, pero es que eso no está en la palabra de Dios. Yo te digo, recuerda a Noé, que hubo 8 personas en el arca, y fuera de ella habían muchos increpándolos. ¿Y qué pasó con esos que estaban afuera? ¿A dónde se quedaron esos que estaban afuera?
La razón de no caer, la razón no cae de los que están al lado de la mayoría o los que están al lado del fuerte. La razón está al lado de lo que dice Dios y su palabra. Esa es la razón. Decía un antiguo pastor, Dios más uno es mayoría. Dios más uno es mayoría. Si el Señor está contigo y tú estás siendo consciente de que estás viviendo bajo la palabra de Dios, debes estar tranquilo, porque estás al lado de la razón. Estás al lado del que es. Dice el texto, pues tus testimonios son ¿qué? Mi delicia. Son mis delicias y mis consejeros. El versículo 24. Así que deleitémonos en la gracia de Dios. Reconozcamos nuestra bancarrota espiritual. Sin gracia no hay obediencia. Deleitémonos en su identidad. Abracemos nuestra identidad como peregrinos. Cada vez que nos azote este mundo no es nuestro hogar. Y deleitémonos en la esperanza y en la dirección que nos da Dios. Meditemos en la palabra bajo esa presión de ser conscientes de que este mundo no nos debe deleitar, de que este mundo no nos aprueba, pero nuestro galardón está en nuestro Señor, porque sus testimonios son eternos. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra medicina a nuestros corazones afligidos en este mundo. Los corderos de Dios queremos escuchar la voz de Dios, y por eso esa es la voz que debemos estar buscando constantemente. Y Él vino a pastorearnos con su palabra. Él conoce sus ovejas, y por ende a Él es el que debemos seguir. En Jesús tenemos todo el cumplimiento de las promesas. Jesús es nuestro modelo perfecto. Es Él, la palabra misma, el verbo mismo, porque Él fue forastero en este mundo. Él fue rechazado. Él venció ese rechazo y esa tentación cuando dijo escrito está. O sea que si Él siendo forastero, nosotros siendo forasteros en este mundo, ¿a quién debemos acudir? A la palabra de Dios. Si Cristo mismo dijo escrito está, ¿nosotros qué debemos hacer? Debemos confirmarnos, arraigarnos en la palabra de Dios. Y su gracia es suficiente para vivir plenamente en eso. Tenemos un banquete celestial y es Él mismo, Cristo mismo. Debemos deleitarnos en Él. Mis hermanos, debemos ser conscientes de eso. Cada vez que usted se sienta abrumado por las cosas de este mundo, recuerde que esta no es su patria. Cada vez que usted se siente atraído por este mundo, recuerde que esta no es su patria. Este no es el mundo que debería estar viviendo usted. Porque en el mundo en donde debería estar viviendo usted es el mundo celestial. En medio de este mundo en ruinas, usted debe estar viviendo en este mundo, con un mundo celestial a través del Espíritu Santo. Espero, mis hermanos, que deleitarnos en la palabra de Dios no solamente sea este domingo, sino que usted recuerde que las verdades eternas están el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y que usted pueda decir: tus testimonios son mi delicia. Que usted pueda decir en medio de esa adversidad: no tengo dinero, no tengo plata, hay situaciones difíciles, no tengo salud, quisiera esto, quisiera aquello. Usted pueda decir: yo soy solamente un siervo que medita diariamente en tu palabra y mis delicias son ella. Y ellos son mis consejeros. Que su consejero más próximo no sea su amigo de la esquina, no sea las redes sociales, sino sea Cristo mismo, que es su palabra.